Vamos a aprender a jugar Utópolis, un juego en el cual vas a tener que formar tu ciudad, que va a tener que ser la mejor con las industrias, con la mayor población, con las mejores construcciones. ¿Para qué? Para que sea elegida la capital de Republia. Un juego en el que vas a tener que gestionar recursos, armar tu engine para poder generar las mejores puntuaciones durante el juego. Vamos a las reglas. El objetivo en Utópolis es conseguir la mayor cantidad de puntos de bienestar generando este tipo de recursos, mercancías y pobladores. Y acompañado con una ciudad que tenga los mejores servicios básicos y bienestar posible. Utópolis va por ciclos y en cada ciclo vamos a tener todas estas fases que van en el siguiente orden. El mismo tablero ya nos indica el orden en que van. Ubicar, tomar carta, resolver, construir, comerciar, que también puede ser demoler, y puntuar. Vamos a tener esta hermosa ficha de acrílico que le vamos a ir desplazando a medida que se vayan cumpliendo cada una de las etapas del ciclo. La vamos a poner acostada para que siempre se vea. Con excepción de la fase 2, tomar carta, el resto de las fases se juega en forma simultánea, es decir, no hay turnos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que para pasar de una fase a la otra, todos tienen que anunciar que terminaron con esa fase, si no, no se puede avanzar a la siguiente. Aprovechamos a conocer el tablero, tenemos acá el mazo principal, el mazo de basura y acá el inicio de los participantes que estén en la partida. El jugador inicial va a tener este marcador, al costado se dejan todas las reservas, recursos, pobladores y mercancía, y cada uno en su zona de juego, supongamos que esta sería mi zona de juego, la de acá, va a tener su ciudad donde va a desplegar este tipo de cartas para ir armando la misma. Vamos a conocer las cartas, vamos a centrarnos en el ejemplo de universidad, que es una carta de servicio básico. Ahora vamos a ver todos los diferentes tipos de cartas, pero ¿qué vamos a ver en una carta? El costo de construcción de este edificio, en este caso la universidad. Esto característicamente es un efecto pasivo que tienen algunas cartas, en este caso nos va a dar puntos de bienestar. Otros efectos pasivos son puntos de medio ambiente y contaminación, que lo veremos más adelante. Siempre del lado izquierdo vamos a tener la entrada, es decir, lo que necesita la universidad para generar una producción. Y a la derecha siempre vamos a tener la producción. ¿Qué estoy queriendo decir? Que si yo pongo un cubito azul y un cilindro verde, ahora vamos a ver en qué fase nos los va a dar, pero nos va a dar un cilindro verde y un cilindro rojo. Tened en cuenta que los cubos de electricidad y los cubos de agua no son renovables, es decir, una vez utilizados se pierden. En cambio, estos cilindros que dijimos que eran pobladores o trabajadores y mercancías son renovables, es decir, los vamos a poder utilizar infinitamente hasta que los cambiemos por puntos, lo vamos a ver más adelante. Conozcamos también los tipos de edificios, en este caso tenemos un ejemplo de planta de energía en el cual siempre van a producir electricidad. También tenemos cartas azules con tratamiento de agua, siempre nos van a producir agua. Para los edificios color verde vamos a tener puntos de ambiente. Para las industrias color roja siempre vamos a generar mercancías. Los comercios con este color medio beige siempre van a generar cartas que nos van a ser útiles para comprar los edificios. El costo de los edificios, que es este numerito que vimos, se paga con cartas. Por último tenemos los edificios de bienestar que siempre nos van a dar puntos de bienestar. Mezclamos todas las cartas en este modo Metrópoli para formar el mazo principal. Ubicamos las fichas de cada uno de los jugadores que esté participando en la casilla de inicio. Ubicamos el indicador de ciclo en 1 ubicar. El jugador más joven se lleva la ficha o el indicador de jugador inicial. Y a cada uno de los jugadores va a recibir un cubo de agua, un cubo de electricidad, un cilindro de mercancía y un cilindro de trabajador. A continuación se le reparte a cada jugador 10 cartas, de las cuales va a tener que elegir 5. Supongamos que ya las elegí porque las estuve observando detenidamente. Y estas son las que me quedo. Y las otras 5 las pone boca abajo al fondo del mazo. Todos los jugadores van a hacer lo mismo. Modo Metrópoli opcionalmente nos permite hacer una construcción antes de comenzar el primer ciclo. Esto nos va a permitir desde el inicio producir. Claro, hay que pagar el coste correspondiente al edificio, que ahora lo vamos a ver bien cómo se hace. Vamos con la primera fase del ciclo, que es ubicar. Esto es en forma simultánea, todos los jugadores lo van a hacer y cada uno va a poder mover o sacar trabajadores y recursos que tengan su poder. En este caso yo tengo 4 al principio de la partida, no hay mucho para elegir. E incluso reorganizar los edificios construidos y también, bueno, reubicar estos recursos, como dijimos, que tengamos a disposición. Hay que tener en cuenta que no es obligatorio ubicar si no se desea y se pueden activar o no los edificios, va a depender de la estrategia de cada uno. Como acabo de explicar, voy a poner mi cubo de energía y mi mercancía. Si tuviera 2 edificios construidos, tendría que elegir qué recursos utilizar en qué carta, ya que algunos los vamos a perder y otros no los vamos a quedar. A continuación vamos con la fase 2, que es tomar carta. En este caso vamos a tomar del mazo principal 4 cartas, es decir, la cantidad de jugadores más 2, como somos 2 jugadores ponemos 4 cartas.
y las ponemos boca arriba alrededor del tablero. En este caso lo hacemos acá para que entre en la cámara. Y aquel que tenga el indicador de jugador inicial será el primero que elige una carta. A su conveniencia la va a tomar, supongamos que se lleva esta. Y de las 3 que quedan me tocaría a mí y me elijo la que a mí más me convenga. Y me llevo esta. El resto de las cartas que sobran van boca abajo en la basura. Vamos a la etapa resolver. Simplemente en los edificios que tengamos activados, se considera que un edificio está activado cuando todos los requerimientos del lado izquierdo están cumplidos. En este caso nos pide un cubo amarillo, pusimos un cubo amarillo. Nos pide un cilindro rojo, pusimos un cilindro rojo. Entonces el mercadito está activado. Por ejemplo, en esta carta, para que esté activada tenemos que poner solamente el cilindro verde. Resolvemos la producción de cada uno de los edificios activados. Esto quiere decir que los recursos no renovables, en este caso tenemos solamente el ejemplo de electricidad, pero recuerden que este es no renovable también. Esto directamente lo perdemos, va a la reserva. Los cilindros quedan en sus respectivas cartas, no se gastan, son renovables. Y a continuación miramos al lado derecho de la carta y vemos que producimos, en este caso, un cubo azul, agua, va a nuestra reserva, y en este caso una carta. Tomamos una carta del mazo y la llevamos a nuestra mano. Si hubiésemos activado un edificio de bienestar que nos otorga este símbolo de bienestar, significa que vamos a avanzar un punto de bienestar en el track de puntuación. Lo mismo, el cubo se pierde, el cilindro queda. Vamos con la fase 4, construir o comerciar. Es una fase que se puede realizar en cualquier orden, todos lo hacen simultáneamente. En construir vamos a tener que pagar, como ya vimos, el valor del edificio que queremos construir pagándolo con cartas. Tenemos este ejemplo, esta es la carta que ganamos en resolver. Necesitamos 3 cartas, cualesquiera, no importa el valor que tengan ni el color, 3 cartas para construir este edificio. Así que pagamos estas 3 cartas, colocamos la carta en nuestra zona de juego, que sería nuestra ciudad, dijimos, y estas van al descarte boca abajo. En el modo Metrópoli vamos a poder tener un máximo de 10 edificios en nuestra zona de juego. Está permitido tener edificios repetidos, y en el caso que hayamos construido un edificio que tenga símbolos de bienestar debajo de su título, esto significa que automáticamente nos va a dar, en este caso, 3 puntos de bienestar que avanzamos sobre el track de puntuación. También en la fase de construir comercial vamos a poder demoler. Simplemente, sin coste alguno y sin beneficio alguno, tomamos la carta del edificio que queremos demoler. Supongamos que queremos demoler el mercadito porque nos molesta, ya no nos sirve más. Y simplemente la llevamos boca abajo a la basura. Todos los cilindros o recursos renovables que estén sobre la carta vuelven a la reserva del jugador. Quedarán disponibles para la fase 1 del próximo ciclo. Es recomendable que todos y todas los jugadores que estén participando anuncien en voz alta si van a construir o prefieren pasar, para no alargar el tiempo de esta fase, que es donde por ahí se puede generar un poco el AP. Una acción más que tenemos durante la fase de construir, comerciar dentro de la modalidad Metrópoli es actualizar. Con esta acción lo que podemos hacer es reemplazar una carta por otra, siempre y cuando sean del mismo tipo. Acá tenemos un ejemplo, 3 cartas del mismo tipo. Y además hay que pagar la diferencia entre ellas. Por ejemplo, si yo quisiera construir el aeropuerto, tendría que pagar la diferencia de 2 cartas, ¿sí? Pago 2 cartas, cualquiera, no importa el valor, y simplemente la llevo a la zona de basura, reemplazo y la coloco. Está por un ejemplo que ahora lo vemos. Y esta también va a la basura. Todos los recursos renovables que estén sobre esa carta actualizada vuelven a la reserva del jugador, es decir, pertenecen a la ciudad todavía. Lo que no está permitido es actualizar un edificio del mismo valor. Vamos a suponer que quiero demoler este edificio, dijimos que lo llevábamos acá, pero este edificio me había otorgado 2 puntos de bienestar. Al demolerlo no los vamos a perder, permanecen contabilizados. Lo mismo va a pasar si demolemos un edificio de este tipo que nos dio un punto de bienestar. En este caso, si lo demolemos, ese punto que ganamos no lo perdemos, permanece contabilizado también. Supongamos que quiero actualizar este edificio, tengo estas cartas, pago 3, que es la diferencia de 5 a 2. Estas cartas dijimos que van a la basura, reemplazamos y esta carta también va a la basura boca abajo. Pero una cuestión a tener en cuenta: simplemente nos vamos a aumentar la diferencia en punto de bienestar de esta carta a esta carta. Es decir, no nos vamos a sumar 5 puntos ahora, sino que nos vamos a sumar 3 puntos, porque estos 2 pertenecían a esta carta. ¿Se entiende? Entonces, 1, 2, 3. Una situación que puede ocurrir de construcción en el modo Metrópoli es que tengamos bonos de servicios básicos. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que alguien construya un edificio de servicio básico, que son los que tienen color celeste, supongamos que yo acá me cuesta 2, pago 2 y lo coloco en mi ciudad.
vamos a obtener un punto de bienestar por cada edificio del mismo tipo que tenga previamente construido. Subo 1. Previamente hubiese tenido 3 cartas, vamos a ponerlo así si se ven, me voy a sumar 3 puntos en total. En cambio, si yo construyo este edificio, pagando el coste correspondiente, voy a llevar un punto de bono de bienestar, porque tenía uno previamente construido, y además un punto de bienestar más por este efecto pasivo. Reemplazo la biblioteca y dejo la policía. En este caso, no hay bono por actualización de edificios de servicio básico. Es decir, se cuentan los edificios celestes al momento de construir uno nuevo. Esto es una actualización. Otra cosa que puede suceder en la fase de construcción del modo Metrópoli es que tengamos bono de bienestar. Esto va a suceder cuando alguien construye un edificio de bienestar, es decir, edificio color rosa. Una diferencia, a un paréntesis, una diferencia con respecto a esto. En los bonos de servicios básicos, la puntuación es por lo que uno construye en su propia ciudad y los puntos son para la persona que lo construye. En el caso de bono de bienestar es si alguien construye, es decir, puede ser cualquiera y aplica a uno mismo también. Entonces, toda persona que tenga al menos un edificio del mismo tipo construido previamente, es decir, un edificio rosa, como en este caso, si yo lo construyo, me llevo un punto de bienestar. No importa si tengo 3 edificios rosas, 4 edificios rosas, un edificio rosa, mientras que yo tenga uno, al menos uno, me llevo un punto de bienestar al momento de construirlo. Sea que lo construya yo o sea que lo construya mi adversario. No importa, si lo construye mi adversario, el punto yo me lo llevo igual, porque tengo previamente un edificio rosa construido. Para este caso en particular es importante anunciar que se va a construir, ya que al ser simultánea la fase, el orden en que los jugadores construyen, puede modificar la puntuación. Nos queda explicar comerciar, que se puede dar de dos maneras diferentes. Una, entre el resto de los jugadores, que es libre y se puede intercambiar cartas, recursos renovables y recursos no renovables. El criterio lo ponen los jugadores que intervienen. Es posible incluso utilizar recursos que están presentes en las cartas, como en este caso, pero no se puede comerciar puntos de bienestar ya obtenidos, ni tampoco edificios ya construidos. Y la segunda forma de comerciar es con la reserva, y acá tenemos un pequeño resumen que nos va a ayudar bastante. Si nosotros entregamos una carta a la basura, podemos recibir o 2 cubos amarillos, uno amarillo y uno azul, o 2 azules. Pero como indica el tablero, es en doble sentido, con lo cual, tomando el ejemplo de este de acá, yo tomo de mi reserva de ciudad 2 recursos de agua, los llevo a la reserva del juego y me tomo una carta para mí. Claro está que lo podría hacer entregando uno y uno o 2 amarillos también. Este tipo de comercio con la reserva solo se puede hacer una vez por jugador por ciclo. Y por último tenemos la fase de puntuar, que es una fase no obligatoria, pero siendo que Utopolis es una carrera por puntos, cuando puedas, recomendable que lo hagas. Como máximo vas a poder cambiar por ciclo 5 cilindros, no importa el color. Vamos a ver la forma de puntuar. Si entregamos a la reserva 2 cilindros verdes, es un punto de bienestar. 2 cilindros rojos es un punto de bienestar. Nos queda solamente puntuar con los puntos de ambiente, que solamente lo vamos a tener presentes en la modalidad Metrópoli. Los puntos de ambiente van a estar determinados por estos símbolos de reciclaje, que aparecen también en otro tipo de edificios, y que se van a contraponer con los símbolos de contaminación. Y para saber cuántos puntos de bienestar netos tengo en mi ciudad, simplemente tengo que sumar la totalidad de los de ambiente y restarle los de contaminación. Y la diferencia me va a dar si tengo 1 o 2 o más puntos de ambiente netos. Cuando solo tengo un punto de ambiente neto, lo puedo intercambiar junto a un cilindro rojo, lo que me va a dar un punto de bienestar. Si tengo más de 2 puntos de ambiente neto, puedo intercambiar un cilindro rojo, un cilindro verde y esos 2 puntos de ambiente por 2 puntos de bienestar. Los cilindros obviamente se entregan a la reserva. Los puntos de ambiente que combinamos con los cilindros para intercambiarlos por puntos de bienestar se van gastando, es decir, los vamos a poder utilizar solamente una vez por ciclo y se los van a renovar, siempre y cuando mantengamos la diferencia, al inicio de la próxima fase de puntuar. Estos dos ya los gasté porque anulan estos dos. Ahora combino punto de ambiente con cilindro rojo, me gano un punto de bienestar, este lo gasté, así que me quedan estos dos que los utilizo para combinarlos con estos dos y ganar otros 2 puntos de bienestar. Si en algún momento algún jugador alcanza o supera los 40 puntos, se va a terminar el juego completando primero ese ciclo y luego, teniendo en cuenta que hay una fase de puntuación, quien más lejos llegue, podría dar esta situación, será quien gane la partida. En caso de empate vamos a desempatar con el siguiente criterio. Primero vamos a tener en cuenta la cantidad de puntos de ambiente. Siempre hay que restar la contaminación. El segundo criterio es por quien tenga más edificios de bienestar construidos. El tercer modo es sumar la mayor cantidad de puntos de bienestar
pasivos en los edificios. Me refiero a este tipo de punto de bienestar. Y la cuarta manera es quien sume mayor valores de edificios construidos. Algunas situaciones que nos pueden suceder. Estamos en la fase 2, tomar carta. Necesitamos para 2 jugadores 4 cartas, pero tenemos solo 2. En este caso, revelamos estas 2. Tomamos el mazo de basura, lo mezclamos bien y volvemos a formar un mazo principal. También el autor nos advierte que para partidas numerosas podrían llegar a faltar algunos recursos, que sería normal que pase. En ese caso, simplemente te indica que lo reemplaces por recursos que sobran, siempre dejando en claro al resto de los jugadores que estás haciendo ese reemplazo para que exista disponibilidad de los que estarían faltando. Y esto fue todo, lúdicos amigos y amigas. Utópolis, un juego que participa de los premios Alfonso y que podés probar en los diferentes eventos donde se están probando este tipo de juegos. Te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste y actives la campanita para que te enteres de todo el material que vamos subiendo. Hasta la próxima, adiós.